Mini documental Historia del análisis no lineal en edificaciones y procedimiento general. Trabajé algunos años diseñando edificios, pero se hizo repetitivo. En búsqueda de nuevas experiencias, me topé en el 2019 con el primer caso real en mi vida sobre análisis no lineal. Tal vez se pregunten, ¿quién quiere algo así? ¿O por qué? Las computadoras no son omnipresentes. Se podría decir que desde el año 2000 un ingeniero latinoamericano tal vez tenía una oportunidad de usar una computadora y adentrarse en el tema. La primera computadora es del año 1933, pero sin mucho uso. En el año 1950 se empezó a comercializar. En el año 1973 por fin se vendía lo más similar a una computadora como la conocemos hoy en día, es decir, con una interfaz gráfica y con un mouse. Para poder tener computadoras que analicen edificios, además de tener una buena computadora, es necesario un programa que lo realice. Para poder obtener este programa es necesario un método de análisis que pueda ser interpretado por una computadora. I was trying to do these kinds of analyses with my slide rule and simple calculators and stuff like that. But it's totally impractical without a reasonably good computer. Since the advent of powerful computers in the 1960s, finite element analysis has transformed the field of engineering, allowing engineers to test and perfect their designs via computers before reaching the assembly line. Por ello es que en el año 1956, principalmente el profesor Ray Clow desarrolló una forma para obtener la matriz de rigidez de una estructura grande, en función de las rigideces individuales de cada una que compone a la estructura grande. I was quite convinced it would work if you cut your pieces up small enough. And if you get enough of them, you can represent anything. The goal is to get useful information for design. The goal is not exact prediction of behavior. And I'll state many times during the seminar, exact prediction of behavior is impossible. Can't be done. Se conocen dos tipos de análisis no lineal, acorde a normativas actuales para edificación, como el AC 4117, donde el primero es el análisis no lineal estático y el segundo el análisis no lineal tiempo-historia. Este último está permitido en cualquier tipo de edificación, puesto que considera todos los modos de la estructura, mientras que el primer análisis está restringido a solo si la masa participativa de este primer modo es representativa del comportamiento dinámico. Disadvantages of pushover: it uses a response spectrum rather than ground motions. Static analysis model is a little simpler than dynamic, not a lot, but somewhat simpler, and the analysis takes less computer time. But however, there are major caveats. Firstly, it is approximate, and the reason is it uses static analysis to represent dynamic loads and cyclic deformations. There's no cyclic deformation in a pushover analysis. And it does not work well for tall structures, and it doesn't work well for complex structures. En este proyecto habían diferentes ingenieros de varios países que tenían que aprobar el desempeño actual de este edificio de los años 70 y de 70 metros de altura. El análisis no lineal de cierta forma tiene parámetros más estandarizados para que, a pesar de ser de diversos países, podamos entendernos mediante una misma norma. Además, tiene como datos de entrada a los materiales, dimensiones y estado actual del edificio. Es decir, para la evaluación no lineal de este edificio se tuvo que hacer pruebas en el concreto y acero de refuerzo para saber la resistencia y estado de los materiales, además de verificar las medidas en planos, cantidad de acero de refuerzo, espesores, longitudes y demás. En los años 1980, una computadora valía entre $1,500 y $20,000, la IBM 5150.
En 1990, el precio de una computadora Mac de Apple clásica estaba entre $1,000 a $1,500, el cual era un precio ya aceptable. Cabe resaltar, ojo, que en el año 2005, en la versión 9 de TAPS, recién se incorporó el análisis en no lineal, por lo que si el modelado en lineal tiene corto tiempo, el no lineal aún menos. In fact, finite element analysis could be used for any kind of structure, large or small. Y en el año 1960 acuñó por primera vez el término de elementos finitos. Con ello, se puede calcular la respuesta ante una demanda de cualquier elemento grande, dividiéndolo en pequeños trozos. Este método es utilizado hasta hoy en día para el análisis de cualquier elemento, sea algo muy sofisticado como un satélite o algo menor como alguna parte del auto. When people that are not structural engineers recognize what we do and understand what we do, my God, they are completely blown away. When people ask me what I do, this is what I tell them. We develop computer models of buildings and bridges in the computer memory. We blow wind on them. We shake them with earthquakes. And the software tells us which portion of the structure is gonna break so that you can actually fix it before it's even built. They look at you. Man, are you some kind of a genius or what? El análisis no lineal estático en edificios se realiza acorde al capítulo 7 del ACE 4117, donde el patrón de cargas es acorde al modo fundamental del edificio y el desplazamiento se mide en función del punto más cercano al centro de masa del último nivel. Con esto obtenemos la curva de capacidad. Acorde a la ubicación y tipo de suelo se define el espectro, para que con esta demanda se obtenga la respuesta frente al sismo. La respuesta es llamada punto de desempeño. Respuesta que al estar al inicio de la curva de capacidad significa que no hay daño y al estar al final de esta significa que está en el colapso. Una vez definida la respuesta se puede calcular el desempeño de tres formas. Acorde al límite de deriva se puede obtener el estado de daño en el que se encuentra. En función de qué tanto rota el elemento estructural se puede definir un desempeño. Se puede sectorizar la curva de capacidad al dividir el desplazamiento plástico en 4 sectores y en función de donde caiga el punto de desempeño se define el desempeño. Aquí sería un estado sin daño, aquí ocupación inmediata, aquí seguridad de vida, aquí cercano al colapso y por último colapso. First topic is let's look at the important aspects of nonlinear behavior. There are 2 types of nonlinearity: material nonlinearity, which involves yielding, cracking, crushing, sliding, fracture, and a number of other things. And this is usually caused by inelastic behavior. But such things as gap opening and closing, which are not inelastic, are also regarded as material nonlinearity. Then there's geometric nonlinearity, which is caused by change in shape of the structure. And there are 2 forms of this. One is the p-delta theory, and the second is the true large displacements theory. And one of the things I'll emphasize is that for seismic analysis, p-delta theory is perfectly adequate. You almost never, and probably never, need to do large displacements analysis, and if you do, you're simply wasting computer time. Se presentaban avances semanales para comprobar que todo vaya acorde a la normativa del ACE 4117, normativa para la evaluación de edificaciones existentes. Estos lineamientos son los utilizados para la evaluación en no lineal del presente edificio. Esta normativa presenta parámetros para la evaluación, es decir, para decir si todo está bien o no. Principalmente se evalúa en función de la rotación fuera del rango elástico. Mediante los parámetros se revisaron los elementos estructurales principalmente exigidos y se decidió el desempeño, tanto en su situación actual como posterior al reforzamiento.
En el análisis no lineal tiempo-historia, el edificio es sometido al menos a 7 pares de registros acorde al AC4117. Previo a someterlo se debe de limpiar por filtrado y corregir por línea base, además de hacerlo espectro compatible entre 0,2 veces el periodo mínimo y 1,5 veces el periodo máximo fundamental. Luego de someter a la estructura se pueden obtener diversas respuestas. La más conocida, ciclo histerético, una gráfica de desplazamiento en el eje horizontal versus fuerzas en el eje vertical. Por último, el desempeño se puede obtener acorde a la rotación de los elementos estructurales de las tablas del AC4117. Cabe resaltar que existen otros resultados que se pueden visualizar, como las deformaciones en los elementos estructurales, la fuerza máxima experimentada, conocer el mecanismo de colapso y la condición del edificio frente a cualquier sismo que se desee conocer. For those that study human psychology and human chemistry, they will tell you that human beings are created for one fundamental reason, and that reason is to make the life of another human being better. That's the way we are built. It's part of our basic constitution. And the beauty about structural engineering is that we make life better for all of humanity on a daily basis. I mean, just look at the things that you do. Your retrofit work, that preserves the past. It preserves our heritage, it preserves our history for all generations to come. And the new work that you do, that builds the future. It makes sure that all of these incredible dreams of buildings and structures that architects and artists dream up